En este momento voy a enseñar todo lo nuevo que tenemos de Doors Roblox dentro del hotel y una guía para pasarlo más fácilmente, ya que metieron muchas cosas después de la actualización del Floor 2 de Mines, así que veremos cada una de ellas en detalle. Y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal. Ahora sí, comenzamos. Número 1, el menú. Empezando con lo principal, tenemos nuevas opciones dentro del menú de Roblox. Bueno, como podemos ver, ha cambiado totalmente el lobby. Tenemos por aquí el podernos cambiar de elevador. Aquí te salen los modifiers directamente. Tenemos aquí el hotel, de Mines y de Backdoor. Y a lo mejor va a haber un piso 3 en un futuro. También podemos seleccionar todos los modifiers que queremos y crear las partidas con amigos. También aquí nos sale ahora todos los robloxianos, que si 4, que si 2, que si 3 y más. De hecho, algo curioso es que podemos salir por aquí abajo y ahora sí se pueden bajar las escaleras. Así que mira, pues es algo bastante curioso y se puede ver todo desde acá abajo. Número 2, ítems. Algo que se observa bastante cuando estamos jugando al piso 1 de Doors es que podemos tener más ítems en el juego. Estas se localizan en distintos lugares como las mesas, cajones y cuartos. Su probabilidad es mucha, que esto hace que el juego se nos vuelva más sencillo cuando queramos pasarlo, aunque no tanto, que lo veremos después. Y no solo eso, y es que las monedas son más recurrentes en todos los lados del hotel, en cada rincón, y con esto también te puedes hacer millonario para comprar objetos en la tienda y así utilizarlos, o guardarlos para cuando quieras pasar el Floor 2 de Doors para comprar cosas iniciales en su propio elevador, y estar bien equipado para esa partida épica. Así que ya sabes, checa cada cajón, cada mesa, cada rincón, cada cuarto para que te equipes completamente. Número 3, nuevo artefacto en la puerta A1000. Algo curioso es que cuando llegamos a la puerta A1000, en vez de agarrar la tableta, que por cierto la borraron, tenemos este botezote de color amarillo con el que podremos correr súper rápido, parecido al que está en el Backdoor, pero multiplicado por 100. Todo esto hará que podamos tener ventajas en todo lo que queramos, ya sean entidades o situaciones donde estemos en peligro. Esa dura muchísimo y es toda una hazaña conseguirla. ¿Tú ya lo pudiste conseguir? Número 4, cuartos sin nombre. Algo que se vio una gran diferencia dentro del piso 1 es en las puertas que hay dentro del hotel. Esto hace que toda la exploración sea más mágica y nos llene de intriga sobre qué veremos detrás de esa puerta. Como dato perturbador, cuando capturamos al Duke con el crucifijo, ahora se puede entrar a ese cuarto para ver ese sitio horroroso de donde sale el Duke. Pero también nos podemos encontrar armarios, cajones con bastantes monedas, cuartos nuevos con dormitorios o cajones con ítems valiosos. Así que ya sabes, siempre intenta entrar a esos cuartos para lootearte y aventurarte al 100%. Número 5, pinturas nuevas. Algo muy chistoso que es ahora el hotel tiene nuevas pinturas que algunas son curiosas, como memes, pinturas nostálgicas, divertidas, etc. Ahora te pregunto, para ti, ¿cuál es tu favorita? Número 6, nuevo hall. Lo que nos sorprendió a todos en esta actualización es el nuevo cuarto de hall, que está ambientado en un lugar tipo de boda, con sus mesas, sillas, platos, tenedores, manteles, pero lo raro de este sitio es que parece estar abandonado, como si este hotel estuviese muchísimo tiempo sin ser habitado. Así que podríamos decir que estamos en un lugar completamente desaparecido y que fue un gran lugar para también hacer grandes fiestas. Número 7, SIG cambios. Ahora podemos ver que el SIG está algo cambiado, teniendo nuevas animaciones, las estructuras ahora se mueven cuando nos acercamos a ellas y le dan un toque de realismo que es lo que siempre habíamos pedido. Número 8, ahora tenemos al Figure, que es la entidad que más ha cambiado de todas las demás. Ahora lo podemos ver más despierto, con los oídos bien afinados, por lo tanto nos puede escuchar bastante fácil donde estemos cerca de él. Por otro lado, su patrón de movimiento ahora cambió, entonces puede ser que pase por sitios que nunca te esperabas encontrarlo, por lo que debes de estar bien atento hacia a dónde va para que no te encuentre desprevenido. Además de eso, tenemos distintas formas de subir para la puerta de salida. Puede ser en la parte de la izquierda o derecha, ya que depende de la suerte que tú tengas. Pero tenemos un nuevo ítem que es el reloj, en el cual se puede agarrar en la entrada de la puerta 50 o ya dentro con el Figure en esta mesa. La función es tirarla y irnos rápidamente de ese lugar. Va a ser un sonido muy estruendoso como alarma para que el Figure se distraiga un rato con el reloj, para que después también sea destruido por sus propias manos. Aunque no recomiendo usarla, ya que puede ser que te atrape o te delate sabiendo dónde estás, ya que de esta forma se activa su enojo absoluto. Por lo demás, es solo conseguir todos los libros de manera silenciosa, tomar la hoja y escapar con el código descifrado. Número 9, tienda de Jeff. Después de que nos pasemos el Figure, podemos encontrar nuevas animaciones con el Jeff en su propia tienda, más de las que ya teníamos. Algunas son bastante padres, como cuando te dejan los objetos ahí en la mesa, y está muy cool como todos te dan la bienvenida después de lo complicado que puede ser el Figure o en la partida en general. Y ya sabes, no olviden ponerle los 10 de moneditas de propina. Número 10, nueva
nueva enfermería. Uno de los grandes cambios que veremos en el juego es esta enfermería, en el cual está completamente renovada, con este ambiente sombrío y frío. Además, es algo raro encontrarse una enfermería de esta magnitud dentro de un hotel, con camas, como si estuviera destruido, abandonado y cosas por doquier. Algo que les recomiendo mucho es que compren la llave del esqueleto y chequen todos los cajones, cofres y puertas ocultas que tenemos dentro de este lugar, porque se encuentra de todo, más en la puerta del esqueleto porque puede ser que hayan ítems y una infinidad de monedas, además de la planta que ya tenemos, para que te llegues a comprar todo lo que tú quieras en Doors. Así que ya lo sabes, busquen cada rincón de la enfermería y lootea lo máximo posible con la llave de esqueleto. Número 11. Nuevo patio. Sin dudas, uno de los lugares más bonitos que podemos encontrar ahora es en donde está el patio, ya que fue cambiado completamente. Ahora tenemos esta estatua por la derecha que se ve fantástica, más épica, con un cartel muy extraño que seguramente hay que descifrarlo después. ¿Tú sabes lo que significa? Los árboles en cada rincón, una gran flora y armarios para escondernos por si las dudas. Pero algo sorprendente es... Número 12. El sótano. Cuando estemos en el patio tenemos que encontrar en alguna de las partes este mini armario donde podemos encontrar también las famosas tijeras, para luego ir a ese sótano, romper las ramas que tiene alrededor y entrar a este pasadizo secreto. Dentro de esta caverna, cuando entres vas a ver muchos barriles guardados, rejillas y con una iluminación muy extraña. Y lo mejor de todo es el dinero que hay dentro, ya que el dinero aquí puedes estar súper farmeado en oro para partidas posteriores en el piso 1 o en el piso 2. Así que ya sabes, consigue esa tijera en la puerta 90 y ve a ese sótano. Número 13. Puertas 90. La parte que también ha cambiado drásticamente son las puertas 90, ya que no son las mismas y se siente algo más sencillo, ya que hay más iluminación y si tienes una linterna puedes estar tranquilamente por todos los sitios. Y está infestado de armarios, plantas, árboles, pero la aparición de entidades como el Rush y el Ice van a ser más frecuentes, así que no te confíes. Tienes que tener mucho cuidado para esconderte con tiempo y voltear para otro lado y que no pierdas esa partida. Pero también te puede salir el Dupe y el Screech, que sí son bastante terribles, así que estate atento hacia qué puerta vas y del sonido del pss. Número 14. Puerta 100. En la parte del final, si antes estaba difícil, ahora está lo doble, porque el figure tiene igual libre movimiento, con patrones que son completamente complicados de entender. Esto lo digo porque ahora pasa por dentro de los cuartos donde agarra los enchufes, así que estate muy atento al sonido, al figure como tal, para huir lentamente o con vitaminas que recomiendo tener para escapar de esta entidad. Así que ya sabes, abre todos tus sentidos para que no te atrape el figure travieso. Número 15. Logro de la vela. Por último, uno de los logros que puedes hacer de forma sencilla es que cuando vayas al Rift dejes una vela para que te den el logro de Lost in Translation, en el cual hace que la vela dure muchísimo más con barras múltiples y se transforme de un color azul y morado a la vez, para que ahora puedas utilizarlo cuando estés en otra partida, sabiendo cada entidad, identificándola y esquivarla de forma más sencilla, que esto sirve bastante en el Floor 2. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido en este canal en español. ¿Qué te pareció la nueva actualización del Floor 1 y el Floor 2? ¿Y cuáles fueron tus cosas favoritas? Un saludo y hasta el siguiente video o directo. Adiós.